Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado este tiempo de vacaciones. Esta va a ser una clase en la que vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en esta segunda unidad. No va a tener actividad, pero sí vamos a profundizar algunos contenidos que estemos viendo. ¿Ya? La segunda unidad se llama el impacto que tuvo la exploración europea en América. Y el objetivo es comprender las características del proceso de exploración, o sea, qué factores fueron necesarios para la exploración y la expansión europea. ¿Ya? Como primera parte, tenemos los adelantos técnicos que fueron necesarios para la exploración europea. Primero tenemos adelantos de cartografía y geografía, por lo que se crean unos mapas llamados portulanos. Estos mapas estaban creados a partir de la propia experiencia de los exploradores y tenían los nombres de determinados puertos y algunos lugares. Eran unos, los llamaría yo como la etapa previa a lo que hoy en día conocemos como los mapas. ¿Ya? También incluía la Rosa de los Vientos, entre otras cosas. También tenemos el perfeccionamiento de la brújula, que la brújula ustedes la conocen, es un instrumento que nos señala el norte, ¿ya? Y este instrumento les permitía a a los navegantes que se pudieran ubicar cuando se introducían en el mar, donde ya no veían costa. Y para ubicarse, la brújula les servía. La brújula fue introducida por China. ¿Ya? Ellos fueron los que crearon este instrumento, pero fue perfeccionado por los europeos. También tenemos el astrolabio que era un instrumento que permitía determinar la latitud de un territorio. Eh, y este instrumento, que también servía para navegar, fue introducido por los árabes. ¿Ya? También tenemos el cuadrante, que también nos servía para medir la latitud y también la hora, según la posición del sol. Les permitía medir la hora en el mar. ¿Ya? Esas son las condiciones materiales que hicieron posible este proceso de exploración europea y que lo estábamos viendo en la primera unidad. Eh, Sin embargo, hay otros factores que también hacen necesario para los europeos este afán de descubrir otros lugares. Tenemos primero el factor humano, que estaba, el ser humano estaba, requería o necesitaba fama. Algunos humanos, algunas personas tenían la necesidad de resaltar sobre los demás, de aparecer en la historia. Y entonces estaba este sentimiento de querer sobresalir, por ejemplo, por el espíritu renacentista de la época. ¿Ya? Y también hay otros factores, por ejemplo, porque se requerían algunos productos como la seda, y como las especias, recuerden que en este tiempo no habían refrigeradores. Entonces la única forma de conservar los alimentos era a través de las especies del orégano, el comino, la pimienta, todo esto, pero no podían ir a comerciar a Asia. Estaba, el primer factor fue la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, donde los musulmanes terminan venciendo y tomándose este poderío
en Constantinopla y bloquean la ruta de la seda. Entonces, en esa situación, los europeos buscan nuevas rutas de exploración hacia Europa, ¿ya? Y también el otro factor es la peste negra, que estaba azotando con la enfermedad a Europa, lo que hizo mermar a gran parte de la población, ¿ya? Esa es la primera parte, chiquillos. Ya, chiquillos, y seguimos, continuamos con los viajes de Cristóbal Colón. Eh, Cristóbal Colón primero presentó el proyecto, un proyecto de exploración a los portugueses. Sin embargo, este fue rechazado, ya que los portugueses se encontraban explorando y explotando las costas africanas, donde se hacían del comercio de esclavos. Esclavizaban a la población de África. Entonces, Cristóbal Colón se presenta en España ante los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y les presenta el proyecto de exploración, lo cual es aceptado por los reyes católicos y es financiado. Entonces, bajo el patrocinio de los reyes católicos, es que Cristóbal Colón realiza su primer viaje a América. Cristóbal Colón nunca sabe que descubrió un nuevo continente. Él se murió pensando que había llegado que había encontrado una nueva ruta a la India. Nunca supo que había descubierto un nuevo continente. ¿Ya? Cristóbal Colón realizó 4 viajes, ya que la primera llegó con indígenas y con riquezas, entonces los reyes siguieron financiando sus viajes. Sin embargo, él nunca supo que había descubierto un nuevo territorio, ¿ya? El primer viaje fue en 1492, el segundo en 1493, el tercero en 1498 y el último en 1502. Ustedes pueden observar los viajes de Cristóbal Colón en la página de su libro, la página 72, que aparecen marcados con diferentes colores. ¿Ya? Eh, También en la clase antepasada, si no me equivoco, les, les pedí que analizaran fuentes. Las fuentes son la base del conocimiento histórico para nosotros tener una mirada respecto a un proceso. Es preciso analizar las fuentes o los escritos que aparecen en ese contexto histórico. Entonces, por eso yo les pedí que analizaran las fuentes que son los escritos de Colón y que les pedí una actividad que me hicieran de ello. Bueno, y Cristóbal Colón también tuvo una serie de, o sea, los exploradores en general tuvieron una serie de dificultades a la hora de explorar estos nuevos territorios. Por ejemplo, las inclemencias climáticas, porque ya que iban viajando se producían tormentas, marejadas, lo que dificultaba mucho los viajes. También enfermedades. Piensen ustedes que los barcos no tenían baño, entonces hacían sus necesidades por el borde del barco y carecían de alimentos. Muchas veces se les terminaban los alimentos y, y eso genera grandes enfermedades. Aparte, que hay que destacar que los europeos no tienen el concepto del baño, del aseo, menos en esta época. El baño diario es una costumbre indígena, ¿ya? Eh, como les decía, también carecían de comida, descanso, que dormían mal, y también amotinamiento, porque en estas situaciones lo- los, los marinos que acompañaban a estos exploradores
en algún momento también se desesperaban y se amotinaban, como en las películas de Piratas del Caribe, ¿ya? Y finalmente, lo que hemos visto ya como para ir terminando y recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, es la disputa entre España y Portugal, donde ambos monarcas se presentan ante el Papa. ¿Por qué el Papa? Porque el Papa era la máxima autoridad en esta época, en términos judiciales. Y sobre todo orden de cosas. El Papa era la máxima autoridad. Entonces, ambos reyes se presentan a, a, frente al Papa para determinar la posesión de estos nuevos territorios. Entonces, en esta situación, en el mismo año que se presentan, en 1493, se firma, o más bien dicho, el Papa dicta la primera bula. ¿Qué es una bula? Es un documento oficial emitido o autorizado por el Papa, que trata materias religiosas, judiciales o administrativas. ¿Ya? Entonces, el Papa dicta lo que es la primera bula, la bula intercaetera, que esa firma un límite que favorecía mucho a España porque le daba solamente un pedacito de Brasil, que eso lo pueden observar en la página 77 de su libro. Ahí aparece con una raya fragmentada lo que era la bula intercaetere. Sin embargo, los reyes portugueses no quedan satisfechos con esta bula. Entonces presentan un reclamo, ante lo que el Papa crea una nueva bula, la bula o el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Donde fijaba a 370 leguas al oeste de las islas, en donde desplaza la línea, y que finalmente le termina dando prácticamente todo el territorio de lo que es Brasil hoy en día. Lo cual esto nos viene a explicar, o nosotros nos podemos dar cuenta de cómo este tratado, por si ustedes se preguntan si acaso la historia sirve de algo, esto nos permite comprender por qué en Brasil se habla portugués y en el resto de América Latina se habla español. Porque nosotros fuimos conquistados por los españoles, ¿cierto? Por eso obviamente hablamos español y somos católicos. Y sin embargo en Brasil hablan portugués porque este territorio fue conquistado por los portugueses. Hasta aquí la clase del día de hoy, chiquillos. Espero les haya gustado, espero se encuentren muy bien, que hayan descansado en este tiempo. Y hasta la próxima. Si les gusta, les pido que me comenten en el video si prefieren este modo de las clases antes del PPT. Si lo prefieren así. ¿Ya? Que estén muy bien. Saludos.